Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, mira tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto a ti, con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia temporal. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra a los justos de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les hará caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Hemos escuchado este Evangelio en el que Jesús enseña a sus discípulos a rezar, es decir, a nosotros. Nosotros somos sus discípulos y aquello que enseñaba a los apóstoles, aquello que enseñaba a las personas que se acercaban donde estaba Él a escucharle, aquellos que se sentían seguidores o solamente iban por curiosidad, todo aquello que les decía, todo aquello que les enseñaba, nosotros tenemos que entenderlo como que nos lo está enseñando a nosotros. Tenemos que ver siempre la palabra de Dios como una palabra viva, que no es una palabra solamente histórica que se pronunció hace 2000 años, sino que es una palabra que a día de hoy sigue sonando nueva, actual, porque está viva en todo tiempo, en todo lugar,
en todas las situaciones que podamos tener. Por eso siempre tenemos que escuchar la palabra de Dios dirigida directamente a nosotros. Jesús nos está enseñando a rezar y nos enseña el Padre nuestro, el Cura Eterno, la oración más importante que tenemos los cristianos porque nos la ha enseñado Jesús. Y podríamos decir cantidad de cosas, podríamos hacer un ciclo de conferencias sobre el Padre Nuestro, pero yo voy a decir solamente dos cosas. En concreto, un poco hoy hemos escuchado el Evangelio de San Mateo y cómo lo contextualiza el momento en que Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y les dice dos cosas, una antes de rezarlo, otra después. Y la primera les dice, cuando recéis, no uséis muchas palabras. Nos está enseñando también cómo hay que rezar. No se trata de repetir muchas palabras, sino de decirlas desde dentro, sintiéndolas, desde el corazón. Nos dice porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Un poco aparece en el Antiguo Testamento como rezaban, y hoy en día también rezan así, los de religión judía, gritando, diciendo muchas cosas, incluso moviéndose corporalmente, moviendo la cabeza, el cuerpo entero, rezan de una manera así, y hablando fuerte, hablando con palabras. Y sin embargo, también ya en el Antiguo Testamento nos aparece como Dios prefiere la oración profunda del corazón. Dios prefiere el corazón contrito y humillado. Dios prefiere el corazón sencillo que acude a pedirle ayuda desde dentro, más que las palabras llamativas, que los gritos, que los movimientos, lo cual lo dice Jesús en el momento que esté mal, si hay que rezar de esa manera, pero nos está enseñando a rezar de una forma mucho más eficaz, mucho más auténtica, mucho más beneficiosa, que es con pocas palabras, pero con mucho corazón. Y nos dice, vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Luego nos enseña el Padre Nuestro, que como he dicho antes podríamos hacer un ciclo de conferencias, pero no lo vamos a hacer. Y después del Padre Nuestro recuerda una cosa, subraya una cosa a la que vemos que Jesús le da una importancia grandísima entre las distintas peticiones que se hacen en el Padre Nuestro. Una es que le pedimos que nos perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Jesús le da una importancia grandísima al perdón. Jesús le da, vamos a decir, dentro de lo que sería el amor, que es lo principal de la religión cristiana, una parte esencial es el perdón, la reconciliación, el tener una voluntad de perdonar. Es verdad que a veces puede ser muy difícil, incluso imposible, una reconciliación si una parte no quiere, pero el cristiano tiene que tener un corazón que sea pronto a perdonar y también a pedir perdón cuando haya hecho mal. Es un poco lo que nos enseña Jesús, como Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Es ese padre bueno que un hijo pródigo que se ha ido y se ha gastado su dinero, cuando vuelve le abraza, o ese pastor bueno que la oveja que se ha escapado va a buscarla a donde esté, ese padre que siempre está no solo dispuesto a perdonar, sino deseando hacerlo, y cuando alguien pide perdón, le perdona haciendo una fiesta en el cielo. Es una metáfora que pone Jesús, pero en todas las parábolas de la misericordia lo pone de esa manera. Entonces es algo que quiere que nosotros también tratemos de imitar a Dios, no que seamos durísimos de corazón, fríos, justicieros. Quiere un corazón, evidentemente, que ame la justicia. No quiere decir que no tengamos que defender lo que es justo, que no tengamos que buscar aquello que es de esa manera, lo que sea, ¿no? Los derechos, etc. No nos está diciendo eso, que dejemos que se pisoteen derechos, no está diciendo eso, sino que tenemos que tener un corazón pronto a pedir perdón, un corazón pronto a perdonar, tener una voluntad de una vida en paz, en reconciliación, y es un poco el camino que nos quiere enseñar Jesús. El Padre Nuestro nos lo enseña y lo subraya como algo fundamental de nuestra religión. Podemos hablar
este conflicto terrible, por todas aquellas personas que han quedado sin casas, han muerto gente querida, han tenido que huir, o están allá en la guerra, una situación terrible. Pedimos por todos ellos, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús, roguemos al Señor. Escucha para la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio de nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Dios, Creador Todopoderoso, acepta los dones que recibimos de tu abundante generosidad y convierte en auxilio para la vida eterna los bienes temporales que nos has dado por Cristo nuestro Señor. Amén. Almanzuegui, Mora Bielza, Esquerran Jandeiko, Burejaumarí. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado en los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración de la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onepitates, onekin eta onengan, zuri aita jangoiko arguzki horri Espiritu Santu arekin batean, ospe eta eitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zertu izana, santu izan zure izena, etorri zure arrenua, egin beti zure naia, zertuak bezala gure arte, emain zure horretutako oia, harta gure zoraka, gure zure markatzen dira guztiak, eta ez dituetan dira, aminatea líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y, sin daros la mano, ofreceos mucho de la paz. Cordero de Dios, a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Señor, que este sacramento nos ayude a estimar los bienes del cielo, a la vez que calmamos la tendencia a los de la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaun zuekin, beren zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.